Lo vio todo. Con sus propios ojos. Desde la acera de enfrente. A las 18:07 de un miércoles cualquiera, Mario estaba cruzando la Gran Vía de Madrid cuando me vio salir del Hotel Atlántico, con la chaqueta de Oscar sobre mis hombros y el pelo todavía algo revuelto. Iba a recoger unas entradas para el teatro, o eso le había dicho yo. Pero no contaba con que él se adelantara del trabajo para sorprenderme. No gritó. No corrió. No hizo ninguna escena. Solo se quedó ahí, con una bolsa en la mano, una caja de bombones y 2 entradas para ver la llamada, mirándome como si no supiera quién era yo. Yo tampoco supe qué hacer. Oscar tampoco. Me separé de él con un paso torpe y crucé la calle en automático. No había nada que explicar. Mis labios todavía tenían su sabor. Mi cara debía estar roja. Mis piernas temblaban. Y ahí estaba Mario, mirándome como si acabara de atropellar a nuestra historia con un coche. ¿Te diviertes?, me dijo, sin levantar la voz. Su tono fue lo peor. No era rabia. Era decepción pura, cruda, seca. Y yo, no supe qué responder. Ahí empieza todo. No con sospechas, no con mensajes ocultos, no con llamadas extrañas. Con una coincidencia absurda en el centro de Madrid. Con un marido con flores en la mano que ve a su mujer salir de un hotel con otro hombre. No dijo nada más en ese momento. Me dio las entradas, dejó los bombones en el suelo y se fue caminando por la misma calle por la que había llegado. No corrió, no miró atrás, no me insultó. Yo me quedé ahí, al borde de la acera, sintiéndome como si toda mi ropa estuviera hecha de papel mojado. Oscar intentó decir algo, pero le hice un gesto con la mano para que se callara. Lo único que podía pensar era en qué demonios iba a pasar ahora, si Mario iba a contarles a los niños, si se iba a ir de casa o si me esperaba alguna escena mayor al llegar. Pero no, Mario no es de los que gritan ni de los que tiran cosas. Es de los que te matan con el silencio. Cuando volví a casa esa noche, ya estaba todo colocado. Sus cosas seguían allí, sus llaves colgaban del gancho de siempre, la tele encendida con el volumen bajo, y en la mesa del salón había un tupper con tortilla que había preparado el domingo. Me senté frente a él y no abrió la boca. Le pregunté si quería hablar y me dijo que no tenía preguntas, que las respuestas ya las había visto todas. Le dije que podíamos sentarnos, que podía explicarle cómo empezó todo, pero me interrumpió con algo que no esperaba. No quiero que me expliques cómo lo hiciste. Quiero que me digas por qué pensaste que estaba bien hacerlo. No supe qué contestar. No lo hice porque pensara que estaba bien, ni porque ya no lo quisiera, ni porque buscara algo que él no me daba. Lo hice porque me sentía sola. Ridículo, sí. Sola, con un marido que cada día se levantaba a las 6 para ir a trabajar, que cocinaba los fines de semana, que llevaba a los niños a fútbol y a clases de inglés, que me preguntaba cada noche cómo había sido mi día. Pero me sentía invisible. Como si todo funcionara bien por inercia, como si ya no quedara nada entre nosotros que no fuera rutina. Lo peor fue que al decir eso en voz alta, en ese salón donde tantas veces nos reímos juntos, sonó estúpido incluso para mí. Mario se levantó y me dijo que dormiría en el sofá esa noche. Me pidió que no intentara acercarme, que necesitaba pensar. Yo no dormí. Me quedé sentada en la cama toda la noche, en silencio, imaginando todos los escenarios posibles. Que se marchara, que me echara, que lo contara todo a nuestros hijos, que me pusiera una maleta en la puerta. Pero no pasó nada de eso. A la mañana siguiente, me hizo café. No me habló, solo lo dejó en la mesa como cada día. Me senté frente a él sin saber si debía agradecerle o dejarlo pasar. Me miró y me dijo, el café no significa nada. No te hagas ilusiones. Durante los siguientes días no hubo peleas. Solo un vacío tenso, donde cada gesto era medido. Él seguía cumpliendo con todo. Trabajaba, limpiaba, se encargaba de los niños. Pero no me miraba. No me tocaba.
No hablaba conmigo salvo que fuera estrictamente necesario. Y ese trato frío era peor que cualquier grito. En algún momento pensé que tal vez me perdonaría, que esto era una fase. Hasta que lo vi revisando la caja de documentos en el armario, esa donde guardábamos los papeles del piso, los contratos, las escrituras. No pregunté nada. Sabía perfectamente lo que estaba buscando. Y me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Una noche, casi una semana después, volvió tarde. Olía a colonia, no la suya. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama sin decir palabra. Yo me giré hacia él y le pregunté si había estado con alguien. No levantó la voz ni hizo una pausa. ¿Qué te importa ahora? Tú empezaste esto. Y me quedé sin respuesta, otra vez. Lo peor no era imaginarlo con otra mujer. Lo peor era sentir que ya no tenía derecho a sentir celos. Que lo había perdido, pero él seguía ahí, compartiendo cama, compartiendo casa, pero no conmigo. Con una versión de mí que ya no existía. A los pocos días me pidió que hiciéramos una videollamada con sus padres. Me sorprendió. Pensé que quería que todo siguiera como si nada. Pero no. Lo hizo delante de ellos. Dijo que necesitábamos tomarnos un tiempo y que seguramente se iría unas semanas a casa de su hermano en Sevilla. No dijo nada sobre la infidelidad. Solo habló de diferencias personales. Cuando colgamos, me dijo que si yo quería contarles la verdad, era cosa mía, pero que él no iba a protegerme de nada si las cosas salían a la luz. El día que se fue, ni siquiera me abrazó. Besó a los niños, les dijo que estaría de vuelta pronto, que iban a pasar unos días con el tío Luis, que no era nada grave. Luego salió por la puerta y ni siquiera cerró con llave. Me dejó ahí, sola, sentada en el sofá, mirando el hueco vacío donde había estado su mochila. No lloré. Todavía no. Solo sentí una especie de temblor constante en el estómago, como si algo dentro de mí supiera que lo peor no había pasado, que apenas estaba empezando. El viernes por la noche volvió. No me avisó. Escuché la llave girar y el sonido de su maleta entrando por el pasillo. Pensé que vendría directo a su habitación, o que me ignoraría como había hecho antes, pero no. Se detuvo en la puerta del salón, me miró durante unos segundos y me dijo que quería hablar. No con reproches, no con indirectas. Solo hablar. Me puse de pie, nerviosa, no sabía si debía sentarme en el sofá o quedarme donde estaba. Él se sentó primero. Me indicó con la mano que me sentara también. Lo hice. Las manos me sudaban. Él parecía tranquilo, pero no relajado. Tenso por dentro, forzando una calma que no le salía natural. No me interesa saber detalles, dijo de repente, sin rodeos. No quiero saber cuántas veces, ni cómo fue, ni dónde más estuvisteis. No soy masoquista, y tampoco soy idiota. Yo asentí. No dije nada. Me quedé esperando a que continuara. Sabía que no me había llamado para hablar solo de eso. Lo que sí quiero saber, siguió, es si pensabas dejarme o si solo querías tenerlo todo. Tardé unos segundos en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía si tenía derecho a decirla sin que sonara como una justificación. No pensaba dejarte, Mario. Ni por un segundo. Nunca me lo planteé. Él me miró como si hubiera dicho algo peor que una confesión. Entonces, ¿qué coño era esto? ¿Un entretenimiento? ¿Un capricho de mujer aburrida? ¿O solo necesitabas que alguien te dijera que te ves bien para sentirte viva? No contesté. Lo que más dolía era que todo eso tenía algo de verdad. Yo no estaba enamorada de Oscar, ni quería una vida con él. Me gustaba sentirme deseada, importante, visible. Me gustaba tener conversaciones que no fueran sobre tareas, horarios o niños. Pero eso no justificaba nada. ¿Qué esperabas que hiciera? Preguntó entonces. ¿Que me callara? ¿Que te perdonara sin más?
¿Que me convirtiera en uno de esos maridos que fingen que no pasa nada para no arruinar las vacaciones familiares? No esperaba nada, Mario. No esperaba que pasara esto. No pensé que te ibas a enterar así, no pensé que te ibas a cruzar con nosotros. Y no estoy orgullosa. Lo hice mal. Lo sé. No, Laura, me interrumpió con la voz más seca que le había oído en años, no lo hiciste mal. Lo hiciste a conciencia. Sabías lo que hacías. Sabías que si yo me enteraba esto se iba a la mierda. Y aún así, lo hiciste. Lo peor no es que me engañaras. Lo peor es que no te importó si me destrozabas o no. Me sentí como si me hubieran empujado contra una pared. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Porque tenía razón. Porque en el fondo, durante esos meses, yo sabía que si Mario se enteraba, todo se iba a romper, y aún así lo arriesgué. No porque no me importara él, sino porque me importaba más lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Fue egoísta. Fue cobarde. Y fue real. No supe cómo explicárselo sin que sonara a excusa. Tú sabes, siguió él, que la primera persona a la que llamé cuando me fui fue a Luis. ¿Y sabes qué me dijo? Que me quedara allí todo el tiempo que quisiera, que él ya lo sabía. Que tú y Oscar llevabais meses. Que en una comida familiar tú no parabas de hablar de él. Que notó cómo te cambiaba la cara cada vez que lo mencionabas. No sabía que Luis lo sabía. Nunca me dijo nada. Nunca me miró raro. Pensé que lo había ocultado bien. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Laura? Que te habría perdonado si me lo hubieras dicho tú. Si un día te hubieras sentado y me hubieras dicho me está pasando esto, igual me habría dolido lo mismo, pero al menos habrías tenido algo de respeto por mí. Pero no. Decidiste que yo no merecía ni saberlo, que merecía enterarme en mitad de Gran Vía con entradas en la mano y una bolsa de bombones que acabaron en el suelo. Qué bonito, ¿eh? Me incliné hacia adelante, intentando acercarme. No a tocarlo, pero sí a mostrarle que estaba escuchando, que no me lo tomaba a la ligera. Lo siento, Mario. No espero que me perdones. No te pido que lo entiendas. Solo quiero que sepas que me equivoqué. No fue por falta de amor. Fue por cobardía. Por no saber pedir ayuda. Por sentirme vacía y no saber cómo contártelo sin parecer una desagradecida. Se quedó en silencio unos segundos. Luego se puso de pie. Te vas a quedar con los niños, dijo sin mirarme. Yo voy a quedarme en casa de mis padres unos días. No quiero discutir la custodia ni la casa ahora. Pero no pienso hacerme el idiota. Esto no se va a curar con tiempo. ¿Y qué quieres hacer entonces? Pregunté, con la garganta seca. Quiero que te enteres de lo que se siente cuando alguien se pasa por el forro tu vida. Porque no pienso perdonarte tan rápido como tú crees. Se fue al dormitorio, sacó algo de ropa, un par de cosas del baño, las metió en una bolsa y se fue sin cerrar la puerta. Me quedé sola. Esta vez de verdad. Pasaron 4 días sin que supieran nada de él. No llamó, no escribió, no preguntó por los niños, nada. Yo tampoco lo busqué. Sentía que cualquier intento de acercarme iba a ser inútil. Me levantaba temprano, los llevaba al colegio, trabajaba como siempre, volvía a casa, hacía la cena, y me sentaba sola en el salón esperando escuchar la llave en la puerta, aunque sabía que no iba a pasar. El lunes por la tarde, recibí una llamada del banco. Una mujer muy amable me informó que la cuenta conjunta había sido congelada por solicitud de Mario. Le pregunté si eso era legal sin una orden judicial. Me dijo que, siendo ambos titulares, él tenía derecho a bloquear operaciones hasta que se aclarara la situación. Ese fue el primer golpe, y no iba a ser el último. Fui al supermercado esa misma tarde y la tarjeta fue rechazada. Cuando llamé al banco para pedir detalles, me confirmaron que todos los movimientos estaban retenidos. Solo pude usar mi cuenta personal, donde apenas quedaban 300 euros.
Tuve que devolver el carrito y quedarme con lo básico. Huevos, pan, leche. Nada más. El miércoles me llamaron del colegio. No entendí nada al principio. La tutora de Alba me preguntó si era cierto que nos estábamos separando. Le dije que no sabíamos aún, que estábamos en proceso. Me explicó que Alba había contado en clase que su padre ya no vivía con nosotros, que su madre tenía un nuevo novio, y que estaban pensando en mudarse. Casi me atraganto. Esa conversación con la tutora fue como una patada en el pecho. Me disculpé y le prometí hablar con mi hija. Cuando llegó a casa, le pregunté directamente qué había dicho. Me contestó sin inmutarse que había escuchado a su padre decirle a Marcos que su madre ya tenía planes con su nuevo novio. No podía creerlo. Mario había hablado con los niños a escondidas, seguramente durante alguna salida o llamada rápida, y les había metido esa idea en la cabeza. La manera en que Alba lo decía, como si fuera normal, me dolió más que cualquier reproche. Me senté con ella y con Marcos, y les expliqué que papá y yo estábamos pasando por un mal momento, que nadie tenía un novio nuevo, que yo los amaba y que nada de esto era culpa suya. Ambos me escucharon en silencio. No dijeron nada. Solo se fueron a hacer sus deberes. Al día siguiente, fui a buscar a Marcos a fútbol y lo noté raro. Le pregunté qué pasaba. No quería hablar. Cuando insistí, me dijo que uno de los padres del equipo le había dicho que su madre era la del hotel. Me quedé paralizada. Le pedí que me repitiera. Me dijo que durante el entrenamiento, uno de los niños hizo una broma, y su padre, que estaba cerca, comentó: «Ese es el hijo de la que pillaron saliendo del hotel con otro». No supe qué decir. Mario había empezado a contar su versión a todo el mundo. A sus amigos, a los padres del colegio, a quien se le pusiera delante. Me sentí expuesta, humillada. No porque me importara lo que pensaran de mí, sino porque estaba utilizando a los niños como parte de su venganza. En vez de protegerlos, los estaba poniendo en medio de su rabia. Esa misma noche, cuando los acosté, le escribí un mensaje. Le pedí que se reuniera conmigo en persona. Me contestó 5 minutos después. Me citó en una cafetería cerca de su trabajo, a las 8 de la mañana del día siguiente. Llegué puntual. Él ya estaba ahí, con un café en la mano y el móvil boca abajo sobre la mesa. No saludó. No sonrió. Solo esperó a que hablara. Le pregunté si había hablado con los niños sobre mí y Oscar. No negó nada. Me dijo que Marcos tenía derecho a saber por qué su padre dormía en casa de los abuelos. Le pregunté por qué había bloqueado la cuenta sin avisar. Me contestó que no pensaba seguir financiando mi doble vida. Le pregunté si estaba diciéndole a sus amigos y conocidos detalles del tema. Me dijo que la gente debía saber con quién trataban. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Ensuciar mi nombre en todas partes? ¿Así es como piensas manejar esto? Tú ya te encargaste de ensuciarlo sola. Yo solo pongo los puntos sobre las íes. La gente tiene derecho a saber con qué tipo de persona he estado viviendo. No lo estás haciendo por justicia. Lo haces para destruirme. Para que me quede sola. Para que me dé asco salir a la calle. Exactamente. Quiero que cada vez que vayas a comprar el pan, alguien te mire y te reconozca. Que cada vez que hables con otra madre en la puerta del colegio, te preguntes si ya sabe lo tuyo. No porque te odie, Laura. Sino porque quiero que sientas lo mismo que sentí yo. Humillación. Vergüenza. Desprecio. Le miré fijamente. Era otra persona. Alguien que no reconocía. No era el Mario que arreglaba bicis en el garaje ni el que se quedaba dormido viendo series. Era alguien que había sido aplastado y que ahora usaba los restos para empujarme a mí al mismo sitio. ¿Y los niños? ¿También tienen que pagar esto? Ellos no están pagando nada. Tú les mentiste. Yo solo estoy corrigiendo tu versión. Me levanté sin decir más.
Salí de la cafetería sabiendo que esto no era un conflicto más. Era una guerra. Una guerra en la que él no quería recuperar nada. Solo quería que yo perdiera todo. No volvimos a cruzar una palabra durante casi 2 semanas. Solo mensajes fríos por WhatsApp sobre horarios de los niños, pagos del colegio, turnos para recogerlos o llevarlos. Ninguna palabra de más. Ningún saludo. Nada. Y cada día era más evidente que ya no se trataba de un conflicto de pareja, sino de una ruptura que se estaba descomponiendo frente a nosotros, sin necesidad de gritos ni portazos, solo con el tipo de violencia que no deja marcas visibles. Lo peor era que los niños estaban en medio y ya no sabían a quién creerle. Marcos dejó de preguntarme cuándo volvería su padre. Alba empezó a dibujar casas partidas por la mitad en clase, una con mamá, otra con papá, como si ya lo tuviera completamente asumido. Y yo, mientras tanto, me movía en modo automático, sin energía para hablar con nadie, sin fuerza para llorar, sin rabia para pelear. Un viernes por la tarde, mientras doblaba ropa en el salón, sonó el timbre. Era Mario. Venía solo. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión distinta. No era el mismo rostro cerrado de siempre, tampoco parecía tener ganas de discutir. Le abrí y entró sin pedir permiso, como si todavía viviera aquí. Cerró la puerta detrás de sí y se quedó parado un segundo, como si estuviera ordenando las ideas antes de hablar. Me acerqué y le pregunté si pasaba algo con los niños. Me respondió que estaban bien, que no venía por ellos. Que venía por mí. Se sentó en el borde del sofá y puso la carpeta en la mesa. No la abrió. He pedido cita con un abogado, dijo sin rodeos. No para iniciar nada, todavía, pero sí para entender cómo serían las cosas si esto sigue así. No respondí. Me senté frente a él, esperando que dijera algo más. No quiero guerra, Laura. No más. Me cansé. Me estoy haciendo daño. Estoy haciendo daño a los niños. Y por más que piense que mereces pasar por esto, ya no me hace sentir mejor. Entonces, ¿quieres hablar? Sí. Pero no para reconciliarnos. Para cerrar esto de una forma que no nos destroce más. Tragué saliva. Me había preparado para todo menos para eso. Para una rendición con dignidad. Para una conversación sin odio. Está bien, le dije. Hablemos. Lo primero que quiero saber es si aún estás viéndote con él. Negué con la cabeza. No necesitaba mentir. Había cortado con Oscar poco después de que Mario se fuera. No había sentido culpa. Solo asco. No por él, sino por mí. Por haber permitido que una parte tan mediocre de mí misma tomara el control. No he vuelto a verle ni a hablarle. ¿Y te importa si lo veo yo? Me quedé en blanco. No entendí la pregunta. Quiero hablar con él. Decirle lo que pienso. A la cara. No para amenazarlo ni pegarle. Solo para sacarme eso. Lo necesito. Haz lo que tengas que hacer, respondí. No voy a impedirlo. Hizo una pausa larga. Luego se inclinó hacia adelante, cruzó las manos y me miró por primera vez como antes. Como cuando hablábamos sin tensión, sin esa capa de hielo entre nosotros. Mira, Laura, lo que hiciste me rompió. No te voy a mentir. Me jodió más de lo que creí posible. No solo porque me engañaras, sino porque en ningún momento pensaste que valía la pena salvar esto antes de destruirlo. Me dolió que no confiaras en mí para decirme lo que te pasaba. Que lo más fácil para ti fuera buscar a otro y seguir como si nada. Como si yo no me fuera a dar cuenta. Como si no importara. Lo sé, Mario. No tengo defensa. Solo puedo decirte que lo arruiné. Por dentro me siento igual o peor. Ni siquiera por haberte perdido, que también, sino por haberme convertido en una persona que no quiero ser. No es cuestión de culpas ya. Estoy cansado de culparte.
Lo hice mucho. Lo dije a todo el mundo. A mis padres, a mis amigos, a los profesores. Pero nada de eso me sirvió. Me dejó más solo. La rabia no me curó. Solo me hizo más infeliz. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 2 hijos que no eligieron nada de esto. Y están pagando el precio de nuestras decisiones. Yo quiero seguir viéndolos cada día, aunque no viva aquí. Quiero estar en sus rutinas. Quiero que no tengan que elegir entre papá o mamá. Y también quiero dejar de pelear contigo. No quiero volver a esta casa como enemigo. Quiero que, con el tiempo, puedas saludarme sin miedo, que podamos hablar de ellos como adultos. No quiero que me odies. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que esto tiene arreglo. ¿No quieres intentar salvarlo? No. No quiero volver a estar contigo. No puedo confiar en ti. No quiero vivir con esa sombra encima. Quiero rehacer mi vida, y no la quiero construir sobre ruinas. Pero tampoco quiero destruirte. Ya te hice suficiente daño. Nos quedamos en silencio. Un silencio distinto al de las semanas anteriores. No era incómodo. Era necesario. Como si el aire pesara menos. Gracias por venir a hablar, le dije. Gracias por no defenderte con excusas. Se levantó, cogió la carpeta y me la tendió. Ahí está lo que el abogado me explicó. Léelo. No es un divorcio inmediato. Es una propuesta para una separación temporal con acuerdos claros. Custodia compartida. Reparto justo. Si después de unos meses vemos que esto no mejora, ya sabremos qué hacer. Lo tomé. Él se dirigió a la puerta y antes de salir se giró. Ojalá esto nunca hubiera pasado, Laura. Porque yo te quería de verdad. Yo también te quise, Mario. Aunque no lo parezca. Demasiado tarde, dijo, y se fue. Esa noche me costó dormir. No lloré. Solo estuve despierta hasta que se hizo de día. Por primera vez, todo parecía claro. Después de esa conversación, la casa se sintió aún más vacía, aunque nada había cambiado físicamente. Seguía usando la misma taza para el café, seguía viendo las mochilas de los niños en el mismo rincón, seguía escuchando el mismo sonido de la puerta principal al cerrarse, pero todo tenía otro peso. El acuerdo que Mario me había dado lo leí varias veces durante los días siguientes. No porque no lo entendiera, sino porque quería estar segura de cada línea, de cada condición, de cada palabra. Era un documento frío, impersonal, pero ordenado, justo, sin amenazas ni trampas. Reflejaba exactamente lo que él había dicho, quería paz, no venganza, y aunque eso no borraba lo que yo había hecho ni solucionaba nada entre nosotros, sí me obligaba a mirar lo que había provocado con una claridad brutal. Acepté sin discutir. Le escribí un mensaje diciéndole que firmaría, que lo haría por los niños y también porque no tenía intención de oponerme a algo que claramente era necesario. No me respondió. Solo me mandó un PDF con su firma digital y me pidió que se lo devolviera firmado para que su abogado lo presentara. Volver a la normalidad con los niños fue lo más difícil. Ellos ya sabían que papá no volvería a casa, que ahora viviría en otro sitio, y aunque no preguntaban por qué, estaba claro que sentían la tensión. Marcos dejó de hablar durante las cenas. Alba empezó a dormir en mi cama sin avisar. Yo no los forzaba a nada. No les decía que todo iba a estar bien, porque no lo sabía. Solo intentaba mantener la rutina para que no se sintiera todo tan roto. Había días en los que creía que lo peor había pasado, que al menos habíamos cruzado esa línea sin destruirlo todo, pero otros días me sentía completamente inútil, como si todo lo que tocara terminara roto. A veces pensaba en Oscar, no con deseo, ni con nostalgia, sino con una mezcla de rabia y vergüenza. Nunca me llamó, nunca me buscó, y me alegré de que no lo hiciera. Si lo hubiera hecho, no habría sabido ni cómo mirarlo. Un mes después de la firma del acuerdo, Mario vino a casa a cenar con los niños.
No fue una ocasión especial ni algo organizado. Simplemente, me escribió y me dijo que ese viernes se quedaría a cenar, que había comprado pizzas y quería pasar un rato con ellos sin prisas. Le dije que sí, que por supuesto. Llegó puntual, como siempre. Traía 3 cajas de pizza, helado y una bolsa con películas para ver. Se sentó en el suelo con ellos, cenaron, rieron, vieron una de las películas que les gustaban de pequeños, y por un rato todo pareció como antes. Yo me quedé en la cocina, dejándolos estar, pero en silencio, escuchando desde lejos. Cuando los niños se fueron a dormir, él se quedó en el salón, recogiendo las cosas. Me acerqué, le di las gracias por venir, y me dijo que no lo hacía por mí, sino por ellos. No había rencor en su voz. Era una aclaración. Un límite. ¿Cómo estás? Le pregunté, aunque sabía que no tenía derecho a esa pregunta. Bien. Mejor. Estoy yendo a terapia. Me ayuda a entender que no todo se trata de lo que me hicieron, sino de lo que yo quiero hacer con lo que me queda. ¿Y qué quieres hacer? No lo tengo claro. No quiero precipitarme. Pero tengo claro que no quiero volver atrás. Yo tampoco. No porque no lo desee, sino porque sé que ya no tendría sentido. ¿Te arrepientes? Cada día. No parece. No necesito parecerlo para sentirlo. Lo que hice no tiene arreglo, y no me castigo para demostrarlo. Me castigo viviendo con la certeza de que me equivoqué y que nunca podré corregirlo del todo. Él asintió. No dijo nada más. Se levantó, tomó su chaqueta y se despidió con un gesto de cabeza. No hubo abrazo, ni contacto. Solo un intercambio de respeto. Cerró la puerta y me quedé de pie unos minutos, mirando al vacío. A veces me preguntan cómo estoy. Les digo que bien, que estoy recomponiéndome, pero la verdad es que no sé si alguna vez volveré a sentirme completa. No porque lo necesite a él para eso, sino porque lo que rompí fue algo que no se recupera, ni siquiera cuando uno entiende el daño. Aprendí muchas cosas, pero ninguna me hace sentir mejor. Aprendí que el silencio en una pareja no siempre significa desinterés, que buscar validación afuera solo trae consecuencias, que a veces se hiere más por omisión que por ataque, y que no se puede reconstruir una vida sobre la mentira sin que en algún momento se derrumbe todo. No espero redención. No espero que él me perdone completamente. No espero volver a estar con nadie pronto. Quiero aprender a vivir con lo que pasó, a ser mejor madre, a no cometer los mismos errores. Lo único que me repito cada mañana es que todavía estoy aquí, que aún tengo cosas por cuidar, que aunque ya no tengo el matrimonio que creía tener, tengo 2 hijos que me miran con ojos que aún no están llenos de rencor. Y eso, aunque no me absuelva, me obliga a seguir. A vivir. A asumir. A enfrentar. Aunque duela. Aunque no me cure.